La persecución de los cristianos en la antigua Roma no comenzó de inmediato. Inicialmente, el cristianismo se extendió principalmente en las provincias orientales, y en la capital del Imperio Romano había muy pocos seguidores. Poco a poco, las comunidades cristianas comenzaron a crecer, atrayendo cada vez más atención, al principio no tanto de las autoridades, sino de los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo percibían los romanos a los cristianos? A los ojos del romano corriente, eran una masa heterogénea compuesta principalmente de extranjeros. Entre los cristianos había muchos refugiados de Judea, griegos, libertos e incluso esclavos. Se reunían por la noche, realizando misteriosos rituales que parecían incomprensibles y extraños para quienes los rodeaban. Según los rumores, comían carne humana y bebían sangre. Esta es la idea distorsionada que tenían los paganos sobre la Eucaristía cristiana. Además, hubo historias de que los cristianos secuestraban bebés para sus rituales. El misterio de sus encuentros alimentó las fantasías y las sospechas más oscuras y absurdas se arraigaron en la sociedad. Es importante considerar que este fue un período de crisis en el Imperio Romano. Las constantes guerras civiles, cambios de emperadores, tiranías, golpes de Estado y desacuerdos desestabilizaron el Estado. Al mismo tiempo, hubo un declive religioso. Los dioses tradicionales de Roma, a pesar de los majestuosos templos y las magníficas ceremonias, estaban perdiendo adeptos. El nuevo emperador a menudo se declaraba una deidad y exigía adoración como otros dioses. Algunos incluso erigieron oltes a sus esposas o, como Calígula, a sus animales favoritos. Al mismo tiempo, florecieron en Roma cultos extranjeros como el de la Isis egipcia o el de Mitra persa, que era especialmente popular entre los soldados. Todo esto minó la fe en los dioses romanos clásicos como Júpiter y Juno. Inicialmente, el culto a Cristo fue percibido como uno de los muchos cultos nuevos que aparecían y desaparecían periódicamente. Sin embargo, poco a poco, los cristianos empezaron a destacarse y esta atención fue bastante hostil. La difusión de rumores sobre rituales macabros aumentó la desconfianza y cualquier acusación contra los cristianos, incluida la quema de Roma bajo Nerón, rara vez requería pruebas. Los enemigos del cristianismo no eran solo los romanos paganos, sino también representantes de otras religiones, incluidos los judíos ortodoxos y los líderes de sectas rivales. Estos grupos veían a los cristianos como una seria amenaza, de la que intentaban deshacerse utilizando a las autoridades romanas. Al principio, las autoridades romanas trataron a los cristianos con indiferencia. Fueron llevados ante la justicia solo esporádicamente, por ejemplo, después de grandes desastres como el mencionado incendio de Roma. Pero la situación cambió cuando el cristianismo empezó a penetrar en el ejército. Las biografías de los primeros mártires cristianos muestran que, entre ellos había muchos militares, incluidos legionarios de diversos rangos. Habiendo adoptado el cristianismo, fueron sometidos a severos castigos, incluida la pena de muerte. El motivo de las ejecuciones no fue tanto la fe en sí como sus consecuencias. Un cristiano no podía participar en rituales paganos como los sacrificios en altares militares. Sin embargo, esto no es tan malo. El principal problema era que los cristianos se negaban a reconocer el estatus divino del emperador y a adorarlo. A los ojos del mando, esto lo hacía poco confiable y, a veces, incluso un franco traidor. En tales casos, el legionario se vio obligado a renunciar públicamente al cristianismo mediante la realización de un sacrificio o fue sometido a un severo castigo por negarse. La persecución de los cristianos solo cesó bajo el emperador Constantino I, quien hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Sin embargo, esto no puso fin a los conflictos. Comenzó la persecución contra aquellos cristianos que adherían a movimientos condenados por la Iglesia oficial, como el arrianismo. Unos minutos más bien aprovechados. Esta es una buena razón para darle me gusta y suscribirse.